Elena Vargas sintió el peso del pastel de almendras en sus manos como si fuera una losa de granito. Mientras el viento otoñal de Madrid azotaba su abrigo raído. Sabía que detrás de esa puerta de roble tallado en la casa familiar de Pozuelo de Alarcón aguardaba no un abrazo cálido, sino un juicio silencioso que llevaba años fermentando. «Mamá. ¿Vamos a ver a los abuelos?», preguntó Lucía, su hija de 9 años. Con esa inocencia que aún no había sido tocada por la amargura del mundo. Elena forzó una sonrisa, ajustando el cuello de la camisa de Pablo, su hijo de 6, quien ya empezaba a cuestionar por qué su familia no se reunía como las de sus amigos del colegio. «Sí. Cariño. Vamos a intentarlo», murmuró. Pero en su interior, una voz susurraba que esto era un error. Un eco de heridas pasadas que no cicatrizaban. La puerta se abrió con un crujido que resonó como un veredicto. Su madre, Carmen, estaba allí, con el cabello perfectamente recogido en un moño y un vestido planchado que contrastaba con la ropa sencilla de Elena, comprada en las rebajas de un centro comercial. Los ojos de Carmen recorrieron a Elena y a los niños, deteniéndose en el pastel como si fuera un intruso. «¿Elena?», dijo simplemente. Sin calidez. Sin invitación. Entraron. Y el calor de la casa no hizo nada por disipar el frío que se instalaba en el pecho de Elena. El comedor bullía con conversaciones, su hermana Marta, presumiendo con su marido banquero, tíos y tías riendo con copas de vino tinto en la mano. Todo se detuvo cuando ellos aparecieron. Y entonces lo vio a él. Su padre, Antonio Vargas, en la cabecera de la mesa como un patriarca indiscutible, con la mandíbula apretada al cruzarse sus miradas. «¿Qué hace ella aquí?», espetó Antonio, sin dirigirse directamente a Elena, como si fuera un objeto indeseado. «Los niños querían ver a la familia», respondió Elena en voz baja, colocando el pastel en la mesa auxiliar. «¿Familia?», replicó él, poniéndose de pie con un ruido estridente de la silla contra el suelo de mármol. «¿Te atreves a usar esa palabra?». El silencio en la habitación era asfixiante. Lucía se pegó más a la pierna de Elena. Y Pablo tomó su mano con fuerza. «Apareces aquí arrastrando a esos errores contigo. ¿Crees que un pastel compensa la vergüenza que has traído a esta casa?». Cada palabra era un latigazo. Pero Elena ya había sentido ese dolor antes. Permaneció callada, sabiendo que cualquier réplica lo empeoraría. «Carmen», empezó su madre. Pero Antonio la cortó. «No. Ya basta de fingir. Estoy harto de que todos cuchicheen sobre la hija de los Vargas que no supo cerrar las piernas. Que se quedó embarazada a los 18 y ni siquiera pudo retener a un marido. Las cuchillas verbales seguían cayendo. Eres una deshonra», escupió Antonio. Un recordatorio andante de todo lo que falla en esta generación. Sin moral. Sin pudor. Solo excusas. «Papá. ¿Por qué grita el abuelo?», preguntó Pablo con voz quebrada. Fue entonces cuando algo en Elena se rompió. No en ira descontrolada, sino en una claridad helada. Miró alrededor, su madre evitando su mirada. Marta sonriendo disimuladamente tras su copa. Los parientes que habían aceptado sus tarjetas de Navidad pero ahora la juzgaban en silencio. «¿Sabes qué?», dijo Elena con voz firme. «Tienes razón. Soy una deshonra para quienes valoran la apariencia por encima de la sangre. Que prefieren una imagen impecable a una hija imperfecta». Tomó a Pablo en brazos y la mano de Lucía. «Nos vamos». «Bien», rugió Antonio, el rostro enrojecido. «Y no vuelvas. No eres bienvenida aquí».
Ni tú ni esos bastardos que llamas hijos. Carmen finalmente intervino, es lo mejor. Elena. Tu situación incomoda a todos. Marta añadió, tal vez ahora podamos tener una cena familiar decente sin explicar por qué mi hermana es una madre soltera en un piso de alquiler. Elena no lloró. No suplicó. No se defendió. Solo caminó hacia la puerta. Con sus hijos aferrados a ella. En el umbral. Se volvió una última vez. Ya habían retomado sus charlas. Como si nunca hubieran existido. Vamos. Mis amores. Susurró a Lucía y Pablo. A casa. La puerta se cerró con un eco que reverberó por el barrio exclusivo. ¿En el coche? Lucía preguntó, mamá. ¿Por qué fueron tan crueles? Elena la miró por el retrovisor. A veces la gente teme lo que no entiende. Mi vida. Y a veces. La familia que eliges es mejor que la que te toca por sangre. Mientras se alejaban de Pozuelo. Dejando atrás las mansiones perfectas y los jardines impecables. Elena se juró a sí misma, si querían que desapareciera. Lo haría. Pero regresaría en sus términos. Con una fuerza que los haría arrepentirse de cada palabra. El trayecto desde Pozuelo hasta Vallecas duró 1 hora en tráfico. Pero sintió como si cruzara un abismo. Su piso esperaba, 2 habitaciones. Pintura descascarillada y vistas a un aparcamiento. Pero era suyo. Pagado con su esfuerzo. Esa noche. Tras arropar a los niños con promesas de que todo iría bien. Elena se sentó en la cocina bajo la luz parpadeante de un fluorescente. Por primera vez desde la cena. Permitió que los recuerdos la invadieran. Tenía 18 cuando conoció a Javier en una fiesta universitaria en Madrid. Encantador. Audaz. Todo lo que su vida protegida no le había mostrado. 3 meses después. La prueba de embarazo dio positivo. Y él juró que lo resolverían juntos. Sus padres forzaron una boda rápida, no podían permitir que su hija fuera madre soltera. El matrimonio duró 2 años. Lo justo para que naciera Pablo y Javier decidiera que la paternidad no era para él. No estoy hecho para esto. Dijo mientras metía ropa en una bolsa. Con Elena sosteniendo a un bebé llorando. Tú eres mejor en estas cosas. Y así. A los 21. Se quedó sola con 2 criaturas y un marido evaporado. El apoyo de sus padres se desvaneció como humo. Pagaron el divorcio no por ayudarla, sino para desvincular su apellido de sus errores. El pitido de la cafetera la devolvió al presente. Las 3:30 de la madrugada. En 4 horas. Dejaría a los niños en la guardería y correría a su primer trabajo en el bar La Plaza. Sirviendo cafés y tapas. Después. Apenas tiempo para cambiarse antes de limpiar oficinas en el complejo empresarial de Vallecas. Sus manos ya estaban agrietadas por el jabón y el cloro. Su espalda dolía de cargar bandejas. Pero cada callo era un paso lejos de depender de nadie. Las semanas siguientes se fundieron en un torbellino, despertar a las 6. Preparar a los niños. Trabajar. Recogerlos. Ayudar con deberes. Trabajar de nuevo. Caer exhausta a la 1 de la madrugada. Repetir. Los únicos respiros eran en el metro. Donde sacaba el móvil para estudiar materiales de licencia inmobiliaria. Mamá. ¿Por qué lees sobre casas? Preguntó Lucía una tarde. Coloreando en la mesa de la cocina mientras Elena repasaba leyes de propiedad. Porque algún día. Mi cielo. Tendremos un hogar mejor. Y ayudaré a otros a encontrar el suyo. Lucía sonrió y volvió a su dibujo, una casa con jardín y un arco iris. Elena lo pegó en la nevera junto al retrato familiar de Pablo. Esos eran sus motores.
Recordatorios de por qué no podía rendirse. Los fantasmas de su antigua vida la acechaban en los momentos quietos. Cumpleaños donde sus padres colmaban a Marta de regalos mientras ignoraban a sus hijos. Cenas de Nochebuena en la mesa de los niños. Pese a ser adulta. Los comentarios constantes sobre su situación y cómo había desperdiciado su potencial. Pero el peor recuerdo era el primer cumpleaños de Pablo. Ahorró meses para una fiestecita. Envió invitaciones a todos. Solo llegó su abuela. Deslizándole un billete de 20 euros y susurrando, no dejes que te rompan. ¿Mi niña? Murió 2 meses después. En el funeral. Antonio la apartó, esto es lo que pasa. Ella fomentó tus elecciones. Y mira dónde la llevó, estrés y dolor. Elena se fue temprano. Incapaz de tragarse su versión distorsionada. La abuela había visto a sus nietos como bendiciones. No como manchas. Ahora, en su pisito, creaba nuevas tradiciones, noches de cine los viernes con palomitas en el sofá. Desayunos de churros los sábados con formas divertidas. Paseos dominicales por el retiro. Recolectando hojas y sueños. Mamá, dijo Pablo una tarde, ayudándola con la colada. ¿Somos pobres? Elena pausó, sosteniendo un calcetín diminuto. Tenemos lo esencial. Mi amor, comida. Techo y nosotros. Eso nos hace ricos de verdad. Él pareció conforme. Pero aquello avivó su determinación. Esa noche estudió 1 hora extra. Completando otro test de práctica para la licencia. Falló por 2 puntos. Mañana lo intentaría de nuevo. Los platos que lavaba. Los suelos que fregaba. Las mesas que limpiaba, cada tarea era un ladrillo en su fundación. Sus padres le habían dado un apellido. Expectativas y un amor condicionado. Pero también, sin querer, la fuerza que nace de no tener nada que perder. Mientras noviembre cedía a diciembre y el frío madrileño se intensificaba. Elena soñaba no con reconciliaciones, sino con éxito propio. Un futuro donde sus hijos nunca dudaran de su valor ni se sintieran cargas. El libro de inmobiliaria yacía abierto en su mesilla. Marcado con notas adhesivas y resolución. Mañana haría el test otra vez. Hasta aprobar. Porque Elena Vargas. Madre soltera. Deshonra familiar. Superviviente. Apenas empezaba. El día que aprobó el examen inmobiliario. Compró una botella de cava. No para beberlo, no podía permitirse lujos. Sino para guardarlo. Permaneció en la nevera 3 años mientras construía su imperio. Venta a venta. Inmobiliaria Sierra Real apostó por ella cuando nadie más lo hizo. Luisa Sierra. La dueña. Vio algo en esa mujer que llegó a la entrevista con un traje prestado y zapatos pegados con superglue. Tienes ojos de hambre. Dijo tras la charla. Eso vende casas, el hambre. Tenía razón. Elena estaba famélica de triunfo. Y se notaba en cada visita. Cada negociación. Cada contrato. Mientras otros agentes esperaban llamadas. Ella tocaba puertas. Mientras dormían los sábados. Organizaba jornadas abiertas. Veía oportunidades donde otros veían problemas. Su primera venta fue un piso deteriorado cerca de Atocha. El vendedor quería deshacerse rápido, el comprador. Reformas amplias. Elena los conectó con albañiles. Gestionó financiamientos y hasta apareció con sus hijos para limpiar antes de la inspección final. Comisión, 3.000 euros. Más que 2 meses de dobles turnos. Te quemarás. Advirtió otra agente. Pilar. Nadie aguanta este ritmo. Pero Pilar no entendía.
Cada casa vendida era un paso lejos de esa noche de acción de gracias. Cada cheque era prueba de que Antonio Vargas se equivocaba con su hija. ¿En 6 meses? Era la mejor vendedora de Sierra Real. En un año. Ahorró para su primera inversión, una casa embargada en un barrio decente. Necesitaba techo nuevo. Fontanería. Electricidad. Aprendió con vídeos de YouTube a las 2 de la madrugada. Haciendo reparaciones básicas. Mamá. ¿Por qué pintas de noche? Preguntó Lucía. Encontrando la cubierta de imprimación a las 11:30. Porque los sueños no se construyen solos. Mi vida. ¿Quieres ayudar? Pintaron el salón juntas, ella las paredes. Lucía los rodapiés. Pablo se unió con herramientas de juguete. Arreglando a su lado. Esos instantes. Sus hijos trabajando con ella. Valían más que cualquier cena familiar excluida. La casa se vendió por 40.000 más de lo pagado. Reinvirtió todo en 2 propiedades más. Viviendo solo de comisiones. Luisa notó su estrategia en una reunión. Elena. Ya no solo vendes casas. Estás armando un portafolio. Problema. ¿Rió? ¿Qué va? Solo recuerda quién te dio el empujón cuando tengas tu propia empresa. El comentario. En broma. Plantó una semilla. Grupo Inmobiliario Línea Roja se oficializó un martes en un despacho de abogados. Su compañía. Su nombre. Su futuro. Mantuvo el negocio separado de Sierra Real al principio. Comprando y reformando mientras seguía como su mejor agente. Otros susurraban sobre su éxito, suerte. Encanto. No veían las hojas de cálculo que estudiaba mientras los niños dormían. Los análisis de mercado en pausas para comer. Los eventos de networking con Pablo en la cadera porque las niñeras costaban caro. Al tercer año. Poseía 6 alquileres. Nada lujoso, casas de clase media con ingresos estables. Contrató un gestor. Luego un constructor fijo. Sus hijos tenían habitaciones propias en una casa que ella misma compró y renovó. Mamá. ¿Somos ricos ahora? Preguntó Pablo. Notando las reacciones de amigos ante el nuevo hogar. Estamos seguros. Le dijo. Rico es cuando ayudas a otros a llegar ahí. Entonces empezó a mentorizar a madres solteras como ella. Con ojos hambrientos y trajes prestados. Les enseñaba lo que Luisa le había dado. Lo que la calle le había impuesto. Lo que el fracaso le había grabado. El éxito no es de donde sales, sino donde te niegas a parar. Su equipo creció, 5 agentes. Luego 10. Bajo el estandarte de Línea Roja. Mientras mantenía lazos con Sierra Real. Luisa celebraba su ascenso. Tienes un imperio en ciernes. Dijo en un café. ¿Cuál es el final? Elena pensó mientras firmaba para su última adquisición, un bloque de pisos para alojar a gentes novatas. Dinero. Reconocimiento. ¿Venganza? ¿Seguridad? Respondió al fin. La que nadie puede quitar. Luisa asintió, ambas sabían el precio de la independencia. Esa noche. En su despacho. Miró la pared con escrituras. Licencias. Certificados. Sin fotos de Pozuelo. Sin recuerdos de cenas o navidades, solo pruebas de lo que Elena Vargas. Deshonra. Madre soltera. Superviviente. Había erigido con sus manos. El cava seguía en la nevera. Ahora en una cocina mejor. Lo abriría cuando el momento fuera perfecto. Cuando el imperio estuviera completo. Cuando la chica expulsada se volviera irreconocible e inolvidable. Su móvil vibró con un mensaje de un cliente. Listo para ofertar por un ático con vistas.
Sonrió, calculando la comisión. Las posibilidades. El futuro. La familia perdida le dio vergüenza, la que construyó hijos. Negocio. Equipo le dio poder. Y apenas empezaba. El email llegó un martes por la mañana. Mientras revisaba contratos para un local comercial. El remitente le aceleró el pulso. No por nostalgia, sino por la osadía. Asunto: necesitamos hablar. La dirección de su madre no había cambiado en 15 años. Como nada en ella. Casi lo borró sin leer. Pero la curiosidad venció. Elena. Espero que estés bien. Tu padre tomó malas decisiones inversoras. Enfrentamos embargo. Sé que no hemos sido cercanos. Pero sigues siendo familia. ¿Puedes ayudar? Responde. Por favor. Mamá. Miró la pantalla. Esperando sentir algo: rabia. Satisfacción. Lástima. Solo vacío. Como problemas ajenos. 20 minutos después. Sonó el teléfono: Marta. Lo dejó en buzón y escuchó. Elena. Soy yo. Sé que viste el email de mamá. Mira. Me equivoqué en todo. Papá lo perdió todo en un esquema de cripto. Van a perder la casa. Ayudaría. Pero Carlos me dejó el año pasado y se llevó la mitad. Llámame. Por favor. La que había sonreído mientras la llamaban deshonra ahora pedía auxilio. La ironía no se le escapaba. Esa tarde. Cocinando. Sonó el timbre. A través de la mirilla. Lo vio Antonio Vargas. Un fantasma del hombre que la había desterrado. Cabello ralo. Hombros caídos. Traje caro cambiado por una camisa arrugada. Mamá. Alguien en la puerta. Gritó Lucía desde el salón. Yo me encargo. Quédate dentro. Abrió. Pero no lo invitó. Se quedaron separados por el umbral. Y por mucho más. ¿Elena? Su voz se quebró. ¿Te ves bien? ¿Qué quieres? Yo. Necesitamos hablar. Elena cruzó los brazos. Habla. Él miró al suelo. Perdí todo. Inversiones malas. Deudas. ¿La casa? Pausó. Como si doliera. Sé que te tratamos mal. Fui un tonto. Un orgulloso. Pero eres mi hija. Ayúdanos. Por favor. Las palabras colgaban en el aire. Pesadas como plomo. Elena sintió un nudo en el estómago. No de compasión. Sino de la herida reabierta. Ayudar, después de llamarme deshonra, de llamar bastardos a mis hijos. Antonio palideció. Estaba equivocado. El orgullo me cegó. Pero la familia. La familia. Interrumpió Elena. La voz temblando por primera vez. Es lo que construí sin ti. Mis hijos no necesitan abuelos que lo rechazaron. Cerró la puerta suavemente. Pero con firmeza. El clic resonó como un punto final. Dentro. Los niños la miraron. ¿Quién era? Mamá. Preguntó Pablo. Alguien del pasado. Lucía frunció el ceño. Parecía triste. Lo está. Admitió Elena. Pero eso no borra lo que hizo. Esa noche. No durmió. Los recuerdos la asaltaban: la boda forzada. El abandono de Javier. El desdén de su familia. Pero también su ascenso.
El imperio que había forjado de las cenizas de su rechazo. Al amanecer. Decidió, no ayudaría. No por venganza ciega. Sino porque su sanación no incluía rescatarlos. Ellos habían elegido su camino, ella. El suyo. El silencio sería su respuesta. Un muro que no cruzaría. Semanas después. Llegó una carta. No por email. Sino en papel. Entregada por mensajero. La caligrafía de Antonio era temblorosa. Querida Elena. No sé si leerás esto. Pero debo intentarlo. He sido un padre terrible. Un hombre roto por su propio ego. Te expulsé cuando más me necesitabas. Te llamé deshonra cuando eras valiente. Rechacé a mis nietos por vergüenza social. Por lo que dirían en el club o en las cenas de negocios. Ahora, mirándome al espejo, veo el verdadero monstruo. Perdimos la casa. Vivimos en un piso alquilado en las afueras. Luchando con facturas que no podemos pagar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el vacío. El saber que destruí mi familia con mis manos y ahora ahogamos en las consecuencias. No escribo pidiendo dinero. Aunque Dios sabe que lo necesitamos. Escribo pidiendo algo que no merezco, perdón. No por nuestra comodidad. Sino por nuestras almas. La casa no importa comparada con lo que perdimos al perderte. Sueño con Lucía y Pablo. Nietos que nunca conocí por orgullo. Nietos que nunca me llamarán abuelo porque no lo merecí. Esta es mi quiebra real. No financiera. Sino espiritual. Si puedes perdonar a un viejo necio. Gastaré el tiempo que me queda intentándolo ganar. Si no. Sabe que tenías razón al irte y no mirar atrás. Te convertiste en todo lo que dije que no podías. Y yo me volví nada al decirlo. Con amor que perdí el derecho a expresar. Antonio Vargas. Leyó 2 veces. Luego la dejó. Sus manos no temblaron. Sus ojos no se humedecieron. Las palabras eran bellas. Forjadas con la precisión que usaba en negocios. Pero solo palabras de quien cayó años hasta necesitar algo. Esa tarde. Compuso su respuesta. No con ira. Sino con la claridad de quien ha sanado. Antonio. Recibí tu carta. Quiero que sepas que te perdoné. No por tu paz. Sino por la mía. Llevar rencor era demasiado pesado. Y tenía un imperio que construir. Sin embargo, perdón no significa reconciliación. No significa acceso. No borra consecuencias. Tú y mamá elegisteis cuando era joven. Asustada y necesitaba padres, elegisteis vuestra reputación. Cuando mis hijos eran inocentes y necesitaban abuelos. Elegisteis vuestra vergüenza. No fueron errores, fueron decisiones conscientes de su impacto. No expondré a Lucía y Pablo a quienes los llamaron bastardos. Por muy arrepentidos que estén. Tienen una familia basada en amor incondicional y aceptación. Florecen sin vosotros. Como yo. Vuestra situación financiera es lamentable. Pero no mi responsabilidad. Igual que la mía no fue vuestra cuando dormía 4 horas. Trabajando turnos dobles para alimentar a los niños que rechazasteis. No os deseo mal. Espero encontréis paz con vuestras elecciones. Pero esa paz no vendrá de mí ni de mis hijos. Esa puerta se cerró la noche que la azotasteis en nuestras caras. Vivid con dignidad en vuestras circunstancias. Es más de lo que me deseasteis. Y lo considero gracia. Elena. Selló la carta. La envió vía abogado. Sin dirección de retorno. Sin puerta abierta. Mamá. ¿A quién escribes? Preguntó Lucía.
alzando la vista de sus deberes. Cerrando una cuenta antigua. Dijo, revolviéndole el pelo. ¿Es sobre esa gente que intenta llamarte? Sus hijos eran perspicaces, notaban las llamadas filtradas. Los mensajes borrados. Sí. Mi amor. A veces la gente solo te busca cuando tienes algo que necesitan. Es clave distinguir amor real de amor conveniente. Lucía asintió. Sabia para sus 12 años. Como cuando Sofía quiso ser mi amiga tras saber lo de la revista. ¿Exacto? ¿Qué hiciste? Fui amable. Pero no la invité a mi cumpleaños. Guardé esos puestos para amigas que me querían cuando no era nadie especial. La abrazó. Tú siempre eres especial. Pero estoy orgullosa de que sepas tu valor. Pablo levantó la vista del videojuego. ¿Conoceremos algún día a nuestros abuelos? La pregunta temida. Se sentó entre ellos. Midiendo palabras. Vuestros abuelos biológicos tomaron decisiones que hirieron nuestra familia. Decidieron no ser parte cuando erais bebés. Ahora que triunfamos. Quieren entrar. Pero no por amor. Por necesidad. Eso es jodido. Dijo Pablo con franqueza preadolescente. Lo es. Pero entended, su rechazo fue por sus límites. No por nuestro valor. No perdimos familia, descubrimos la real. ¿Como tía Luisa? Preguntó Lucía. Refiriéndose a su mentora. Abuela postiza. Y María y el equipo de la oficina. Y todos quienes nos amaron cuando no ofrecíamos nada más que nosotros. Esa noche. Revisó el correo, otra carta de Marta. Un paquete de su madre. Tarjetas de tíos que descubrían lealtad conveniente. Los juntó sin abrir y los tiró al reciclaje. El sonido al caer fue gratificante. Como cerrar un capítulo eterno. Su móvil vibró con un texto de Luisa, ¿aún para la cena del domingo? Haré esa paella que adoran los niños. No me la perdería. Respondió. Sonriendo a la sencillez de la familia elegida. La botella de cava captó su mirada en la cocina. Esperando. Pero se dio cuenta, no era para celebrar su caída o su ascenso. Era para el momento de soltar de verdad. Esa noche se acercó. Pero no del todo. ¿Pronto? Muy pronto. El salón de congresos en IFEMA brillaba con potencial. 400 mujeres llenaban el espacio. Cada una con sueños. Luchas. Hambre de más. Elena esperaba tras bastidores. Ajustando el micrófono. Manos firmes pese al peso del momento. 2 minutos. Señora Vargas. Pensó en la chica que limpió esos suelos a las 3 de la madrugada. Mapa en mano mientras estudiaba términos inmobiliarios en el móvil. Esa chica no imaginaba volver como ponente principal. Señoras. Den la bienvenida a nuestra oradora invitada. Emprendedora y fundadora de Grupo Inmobiliario Línea Roja. Elena Vargas. Los aplausos la envolvieron al subir al podio. En primera fila. Lucía y Pablo sonreían orgullosos. Luisa junto a ellos. Con pañuelos listos. Miró al público y empezó. Hace 7 años. En la casa familiar durante una cena de acción de gracias. Sostuve un pastel que apenas podía permitirme. Y oí a mi padre llamarme la deshonra de la familia. Señaló a mis hijos. Entonces de 9 y 6. Y los llamó errores. Mi madre asintió. Mi hermana sonrió. En ese instante, rodeada de parientes de sangre que nos veían como manchas en su reputación, tomé una decisión. El silencio era total. Decidí que sí era deshonra. Sería una deshonra exitosa. Si mis hijos eran errores.
Serían errores que nunca dudarían de su valor. Si éramos manchas. Seríamos manchas que construyen un imperio. Compartió todo, turnos dobles. Noches en vela. Estudios en el metro. Primera venta. Primera inversión. Primer millón. Pero más que el éxito. El dolor que lo impulsó. Me preguntan por equilibrio trabajo-vida. Como si el éxito viniera de porciones medidas. La verdad, fui desequilibrada. Furiosamente. Productivamente desequilibrada. Mientras dormían. Estudiaba. Mientras descansaban. Trabajaba. Mientras juzgaban. Construía. Un murmullo de reconocimiento recorrió la sala. Esas mujeres conocían ese hambre. Pero aprendí algo, el éxito por venganza solo llega hasta cierto punto. Debes pasar de huir de algo a correr hacia algo. Deja de construir contra sus expectativas y hazlo por tu visión. Pausó. Buscando los ojos de Pablo. Mi hijo me preguntó si éramos ricos. Dije que seguros. Lo aceptó. Pero lo pensé. Rico no son los millones en propiedades. Rico es su hermana ayudándolo con deberes sin pedirlo. Rico son cenas dominicales con familia elegida. Rico es dormir sabiendo que ninguna aprobación o rechazo toca tu valor. El discurso fluía. Cada punto escalando. Habló de lo práctico, apalancar crédito. Identificar propiedades infravaloradas. Armar equipos. Pero siempre volvía a lo personal. Algunas sois madres solteras. Otras lucháis contra expectativas familiares. Os dicen diariamente que no sois suficientes, no listas. No conectadas. No dignas. Os digo, suficiente es un objetivo móvil puesto por quienes ganan con vuestra inseguridad. Vio lágrimas. Asentimientos. Chispas de posibilidad. La familia que me rechazó enfrenta embargo ahora. Ruegan ayuda. Reclaman crédito por mi éxito. Reescriben historia como si hubieran apoyado siempre. ¿Sabéis qué? Los perdoné. No por ellos. Por mí. El perdón aligeró mi carga para sueños mayores. Una mano se alzó. ¿Los ayudaste? Sonrió. No. Perdonar no es habilitar. No es olvidar. Es desearles bien desde lejos mientras enfoco en la familia que nos eligió cuando no ofrecíamos nada. La verdad resonó en el salón. Mi reto, dejad de esperar permiso. Dejad de buscar aprobación de quienes mostraron sus límites. Dejad de achicaros para caber en espacios no hechos para vuestra grandeza. Se inclinó al micrófono. Voz intensa. Construid algo tan innegable que quienes os rechazaron mientan sobre apoyaros. Cread éxito tan obvio que corran a reclamar lazo. Construid vida tan plena que su ausencia sea nota al pie. No capítulo. El final llegó natural. Hace 7 años. Fui deshonra. Hoy empleo a 73. Mentoricé a docenas de mujeres. Construí algo que ningún rechazo derriba. No porque sea especial. Sino terca. Porque convertí dolor en combustible y combustible en fuego. Miró a sus hijos. Si una madre soltera con 2 niños. Sin dinero ni apoyo. Puede erigir un imperio de 62 millones por despecho y determinación. Imaginad que podéis edificar desde donde estáis. Los aplausos estallaron antes de la última palabra. Mujeres se levantaron. Llorando. Vitoreando. Querían un pedazo del fuego compartido. Bajando del escenario. Lucía la abrazó. Mamá. Fue increíble. Pablo disimuló, sí. Estuvo bien. Supongo. Luisa los envolvió en un abrazo grupal.
Eso. Querida. Era lo que esas mujeres necesitaban oír. De camino a casa. Con luces de la ciudad desdibujadas. Elena sintió un cambio. La historia que cargó tanto rechazo. Lucha. Ascenso se transformó al contarla. Ya no era carga. Sino regalo para mujeres que necesitaban saber que la deshonra podía ser inicio de algo bello. Mamá. Rompió Lucía el silencio. Estoy orgullosa de ser tu hija. Y en ese instante. Cada lucha. Cada noche en vela. Cada puerta cerrada que abrió una ventana valió la pena. Yo de ser vuestra mamá. Mis amores. El cava esperaba en casa. Pero esto era la celebración anhelada. Él sobreapareció en Nochebuena. Deslizado bajo la puerta de noche. Sin sello. Sin servicio, alguien vino en persona. Dentro. Una foto y 5 palabras al dorso. La imagen mostraba a sus padres y Marta en un pisito estrecho. Rostros demacrados. Ropa gastada. Decorando un arbolito raquítico. Forzando sonrisas. Al reverso. En letra temblorosa de Carmen, intentamos cambiar. Empezando de nuevo. Elena estaba en su cocina. Luz matinal filtrándose por ventanas con vistas al mar había mudado a un chalet en la costa tras el éxito. Risas de sus hijos resonaban del salón. Envolviendo regalos de última hora. El árbol que Luisa ayudó a decorar dominaba la esquina. Obsequios desbordando debajo. Todo lo construido. Ganado. Convertido. Llevaba a este momento de elección. Pablo entró en pijama. Mamá. ¿Estás bien? Le mostró la foto. La estudió con sabiduría de 13 años. Parecen tristes. ¿Lo están? ¿Los ayudarás? La abrazó. ¿Qué crees que debo hacer? Pensó largo. Creo que ser fuerte significa elegir. Y lo que elijas. Lo entenderemos. Lucía se unió. Vio la foto. Esto es sobre perdón otra vez. Quizá sobre algo más. Dijo. Quizá sobre ser libre al fin. Esa tarde. Con niños jugando regalos y Luisa dormitando en el sofá. Escribió una carta final. Veo vuestro intento de cambio. Reconozco vuestra lucha. Veo vuestro dolor. Pero no puedo ser parte de vuestra redención. Algunos puentes quemados iluminan el camino. Pero no se reconstruyen. Os deseo paz en vuestro viaje. Como hallé en el mío. Esto es adiós. Pero no la envió. Tomó la foto y la carta. Fue a la chimenea y las vio arder. No merecían ni el cierre de una respuesta. Su silencio sería declaración final. ¿Qué quemas? Preguntó Luisa. Despertando. El pasado. Finalmente y por completo. Sonrió sabiamente. Bien. Ocupaba espacio para el futuro. Esa noche. Con familia elegida reunida, María y sus hijos. Luisa. Agentes sin otro lugar. Sintió la plenitud de lo construido. Esta mesa. Estas personas. Esta vida, existían no pese al pasado. Sino gracias a él. Un brindis. Alzó Luisa su copa. Por familias elegidas y imperios construidos. Por mamá. Añadió Lucía. Que nos mostró que ser deshonra es solo otro nombre para ser valiente. Tras partir todos. Platos hechos y niños dormidos. Sacó el cava de la nevera. 7 años de polvo se limpiaron fácil. Sirvió una copa y salió al balcón. El mar se extendía infinito. Olas captando luna como diamantes esparcidos.
En algún piso de las afueras de Madrid. 3 personas aprendían lo que ella supo hace tiempo: no compras tiempo perdido. No adquieres perdón. No redimes años de rechazo con disculpas desesperadas. Pero ya no era su carga. Alzó la copa al cielo. Por abuela. Que dijo no dejarais romperme. No lo hice. El cava era perfecto. Valió la espera. El viaje. Cada momento. No lo bebió celebrando su caída ni su ascenso. Lo bebió celebrando libertad, elegir misericordia sin dar acceso. Desear bien sin querer cerca. Ser entera sin su amor fracturado. Su móvil vibró con mensaje de una agente mentoreada: gracias por mostrar que es posible. Mi familia me llamó fracaso hoy. Mañana les pruebo lo contrario. Sonrió. Respondiendo, no. Mañana te pruebas a ti misma. Hay diferencia. Mientras la medianoche se acercaba. Miró por las puertas de cristal su hogar. Ganado con manos propias. Lleno de amor real. Built sobre piedras de rechazo convertidas en pilares de resiliencia. La chica llamada deshonra se volvió mujer que definía su valor. La copa estaba vacía. Pero ella llena, de propósito. Paz. Saber que la mejor venganza no se sirve. Se supera. Se sobrevive. Se deja atrás. Apagó luces y fue a dormir. Lista para mañana. El pasado era ceniza en la chimenea. El futuro. Un imperio expandiéndose. El presente. Perfecto en su imperfección. Completo en su elegida incompletitud. Algunas historias acaban en reconciliación. Otras en revancha. La suya. En algo mejor, liberación. La familia que la rechazó viviría con sus elecciones. La que construyó. Con amor. Y esa distinción lo cambiaba todo.